Voy a dedicar estos breves minutos a referirme a una figura eminente, ejemplar, arquetípica, que cruza casi todo el siglo XIX y que da respuesta a las problemáticas propias de su tiempo. Me estoy refiriendo a Don Bosco, a San Juan Bosco. Don Bosco, Juanito, nace en una aldea del Piamonte italiano en 1815. Una aldea donde, a pesar de los cambios que ya venían produciéndose desde finales del siglo XVIII, a lo largo del siglo XIX, que iban a dar origen a la vida moderna, sin embargo, una aldea que mantenía el típico ritmo de vida tradicional, donde todo continuaba como hacía siglos. En esa familia de Juanito, la figura eminente fue Margarita, su mamá, una mujer con pocos conocimientos recibidos en la escuela, esos conocimientos que se nos comunica en la institución escolar, pero con mucha sabiduría, la sabiduría que se iba transmitiendo en aquellas familias, en aquellas aldeas, en la vida de la parroquia, escuchando a los sacerdotes de aquellos tiempos y de aquellos lugares. Una vida que se había ido tejiendo al ritmo del trabajo, del esfuerzo, de la oración, una vida muy ligada al ámbito rural, con devociones propias de aquellos lugares, donde las campanas de la iglesia iban marcando el ritmo de la vida. Una mujer que tuvo que hacerse en medio del sacrificio, viuda, se había casado con un hombre viudo, que tenía un hijo de su primer matrimonio, al que crió como propio Margarita, y cuando ella enviuda se queda con otros 2 hijos más. Y en medio de la dureza de esa vida, supo dar a esos hijos, los 2 propios y el de su marido, que crió como propio, lo mejor, una buena educación. Juanito muy tempranamente mostró inquietud por el estudio. Era una familia pobre, él quería estudiar porque su sueño era ser sacerdote, y su mamá hizo todo lo posible para que él pudiera, en unos tiempos y en unos lugares en los que no se entendía muy bien esto de estudiar. Su hermano mayor se oponía, le hacía la vida imposible, le parecía que era una pérdida de tiempo, que lo importante eran las labores rurales y no dedicarse a estas cuestiones. Y Juanito hizo todo lo posible para poder desarrollar en el futuro su vocación sacerdotal. Había dicho que eran tiempos de cambios, eran los tiempos en los que se había producido muy recientemente la Revolución Francesa. Justamente por aquellos lugares pasaron las tropas napoleónicas. Sin embargo, a pesar de los cambios políticos y sociales que se venían produciendo, aquella aldea mantenía su ritmo tradicional, natural. También en otras regiones de Europa se estaban produciendo las convulsiones propias de los cambios técnicos, lo que vamos a conocer como revolución industrial. Se iba a modificar la forma de vida de las ciudades a partir del maquinismo, de la industria, del vapor. Iba a haber cambios demográficos, sociales. La forma de vida se iba a transformar. Y eso que en el futuro iba a traer progresos económicos y técnicos, en su momento también trajo mucha miseria, muchos problemas sociales. Y es en medio de esa situación de cambios sociales, políticos, económicos, técnicos, donde las sociedades estaban convulsionadas, que justamente el futuro santo iba a tratar de dar respuesta, iba a procurar ver desde su perspectiva sacerdotal
qué podía aportar a aquella sociedad convulsionada y en cambios. Don Bosco, Juanito, tuvo grandes cualidades naturales, ya no solamente lo que recibió por la gracia de Dios, sino que ya en su naturaleza tenía grandes destrezas físicas, muy hábil para la magia, hacía trucos de magia, sabía captar la atención de los que lo rodeaban, ser el centro de los grupos de niños que se formaban a su alrededor. Y todo esto a él lo iba a preparar y le iba a servir para su futura labor sacerdotal y su futura labor entre los jóvenes. Había dicho que venía de una familia muy pobre, tuvo que trabajar duramente, aprender distintos oficios para poder solventar sus estudios, pero finalmente logró, gracias también a la ayuda de algunos buenos sacerdotes que conoció y que se dieron cuenta la vocación del pequeño, pudo salir adelante, ingresar al seminario y finalmente poder ser ordenado sacerdote. En el año 1841. Un paréntesis. Un don particular que tuvo nuestro santo es sueños premonitorios. Ya de niño él tenía sueños en los que se anticipaban cuestiones que le iban a ocurrir en su vida, y estos sueños lo acompañaban a lo largo de toda su vida. Como sacerdote estuvo muy marcado por la espiritualidad de un gran santo obispo del siglo XVII, San Francisco de Sales, y este santo y esta es la espiritualidad de este santo iba a marcar su sacerdocio. Es más, a la futura congregación que él funde la va a poner bajo el patrocinio del santo y son conocidos como los salesianos, la congregación fundada por Don Bosco, que va a tener como principal fin la educación de la juventud y sobre todo de esa juventud marginal, pobre, que iba surgiendo en los barrios periféricos de las ciudades que se iban conformando en medio de estas transformaciones económicas, técnicas de las que ya hablé. Don Bosco se propuso formar a estos jóvenes, educarlos para que puedan salir adelante, para que sean buenos padres de familia, que tengan un oficio. Todo lo que él aprendió previamente les sirvió. Y darles una espiritualidad fuerte, librarlos, sacarlos del vicio, del pecado propio de aquellos lugares marginales. Para esto, él fomentó lo que se llama una educación preventiva. ¿Qué quiere decir? No castigar el mal, el delito, el pecado, sino crear situaciones que prevengan, crear ámbitos en los que sea más fácil la virtud que el pecado. Y aparte de esta educación preventiva, cimentar la espiritualidad de sus jóvenes sobre dos pilares fundamentales: la Eucaristía y la devoción a la Virgen. También la confesión frecuente. Y otra característica de la espiritualidad salesiana es la devoción a la figura del pontífice, del Papa, que él tuvo un gran vínculo con el Papa de su tiempo, que fue Pío IX, sobre todo. Este esfuerzo dio sus frutos, sacó a jóvenes de los vicios, del pecado, de la marginalidad. Ahí está el caso de Miguel Magone, que dejo este nombre, Miguel Magone, para que el que le interese indague sobre su vida breve, pero que terminó santamente y que Don Bosco pudo rescatar de la marginalidad. O figuras eminentes, santos, un joven santo, Santo Domingo Savio. Si uno visita la Basílica de San Pedro, un lugar dedicado a la figura de Don Bosco con dos jóvenes. Uno es Santo Domingo Savio y el otro, ahora después voy a decir quién es. Otro de los jóvenes llegó a ser un eminente cardenal de la Iglesia, el cardenal Cagliero, que tuvo una gran labor aquí en nuestra Patagonia Argentina. ¿Por qué? Porque Don Bosco también tuvo una visión
de misión, una visión misionera. En sus sueños también vio la Patagonia Argentina, vio los pueblos indios del sur de la Patagonia Argentina que necesitaban una evangelización y allí mandó sus misioneros. Y aquí vinieron varios sacerdotes salesianos eminentes y entre ellos el cardenal Cagliero, que tuvo una misión pastoral muy importante en la Patagonia, sobre la zona de la Patagonia Argentina. Y justamente en esa labor misionera es que los salesianos conquistaron un alma muy importante para Dios, quien fue el hijo del cacique Namuncurá, Seferino Namuncurá, que murió muy joven y que es patrono, ¿no? Podemos considerarlo patrono de los pueblos aborígenes, los pueblos hoy llamados originarios, y que cuando yo indicaba que en San Pedro está Don Bosco junto a Santo Domingo Sabio, a su lado se encuentra el pequeño Seferino también. Por supuesto que Don Bosco también apuntó a desarrollar lo que es la civilización cristiana. Él tuvo como objeto edificar una gran basílica en honor de María Auxiliadora. Ahí en Turín está la Basílica de María Auxiliadora, donde se destaca una obra, un cuadro eminente dedicado a la Virgen como María Auxiliadora, que llevó adelante el pintor Lorenzone. Por lo tanto, la personalidad de Don Bosco es multifacética: educador de la juventud, divulgador de la espiritualidad, una fuerte espiritualidad cristiana entre esos jóvenes, promotor de la civilización, de los valores de la civilización cristiana. Un hombre que llevó adelante una labor infatigable, ardua, con sus cruces, que sufrió ataques de muchos enemigos. En muchos de estos ataques aparecía un misterioso perro, el gris, que lo defendía y que lo protegía. Y que, sumido ya en su labor, desgastado por los años, en el año 1888, un 31 de enero, a los 73 años de edad, rindió su alma a Dios. Una figura eminente que nos sirve de guía y que llenó, como decía al principio, el siglo XIX, dando respuesta a las problemáticas de su época. No podemos, los santos tampoco, solucionar los problemas de un tiempo, pero sí se puede responder a esos problemas de la mejor manera, cada uno desde su lugar.